Ok, buenas tardes. La clase de hoy va a tocar el tema de la presencia judía en Polonia, 1000 años de presencia judía en Polonia, ni el paraíso ni el infierno. Vamos a tratar de ver cómo ocurrió ese proceso. Vamos a hablar de la llegada de los judíos a Polonia, del modelo comunitario, cómo se forma la comunidad judía en Polonia, los dilemas identitarios del judío, y vamos a poner mucha énfasis en el periodo entre guerras, 1919-1939, antes de la guerra, 1000 años de presencia judía. La Shoah no comienza con la llegada de los nazis a Polonia, comienza con una presencia judía mucho antes, que tenemos que comprender para que dé dimensión a lo que ocurrió en la Shoah. La clase de hoy va a tocar el tema de la presencia judía en Polonia. 1000 años de presencia judía en Polonia, ni el paraíso ni el infierno. 1000 años de persecución, 1000 años de estabilidad, 1000 años de unos grandes dilemas identitarios judíos, la formación de la comunidad, la Keilah, el modelo comunitario judío, el dilema identitario de los judíos en Polonia, y vamos a poner mucho énfasis también en el tema del periodo entre guerras, 1919, finalizado la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Quiero hacer 5 observaciones genéricas que son para todas las 10 clases. Son observaciones de carácter semántica, contextuales y pedagógicas. La primera de las 5 observaciones es que en mis clases yo voy a utilizar el término Shoah. Shoah y no holocausto, porque solemos nosotros utilizar ese término como el término adecuado partiendo de la premisa de que la palabra holocausto, que es la palabra que se utiliza normalmente en los marcos de habla hispana en Latinoamérica y España, no refleja lo que nosotros queremos que reflejar. La palabra holocausto es una palabra griega, cuyo origen es quemar, holo, quemar, y causto, un sacrificio, y los judíos no fueron entregados al sacrificio ni fueron sacrificados, los judíos fueron asesinados durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la palabra adecuada que viene de contextos bíblicos es Shoah, y Shoah significa destrucción total y absoluta. Pero cuando yo hablo de Shoah en mis clases, creo que todos entendemos que nos estamos refiriendo a lo mismo, o sea, nos estamos refiriendo a lo que es el holocausto. Por eso es una observación de carácter contextual. La segunda observación metódica es de un carácter contextual justamente, y es comprender que nosotros, que miramos las clases hoy, que estudiamos las clases, somos historiadores que lo sabemos todo. Ahora, ¿qué es un historiador que lo sabe todo? Aquel que sabe cómo comenzó, cómo terminó, quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los perpetradores. Siendo un historiador que lo sabe todo, a veces nos confundimos y preguntamos preguntas que no son relevantes para la comprensión histórica. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con humildad y tenemos que tratar de colocarnos en los zapatos de la víctima, de lo que sabe la víctima en ese momento y no lo que sabemos nosotros. La víctima nace libre igual que nosotros, no sabía que ya había sido escogido para víctima y por supuesto no sabía que su final y su destino iba a ser exterminio total y absoluto. Por lo tanto, si queremos comprenderlo o acercarnos a una comprensión, tenemos que hacerlo de la perspectiva de la víctima, de lo que sabe la víctima en ese momento. La tercera observación que quiero hacer es de carácter pedagógico, es que yo voy a poner énfasis en los enfoques pedagógicos, en los procesos pedagógicos, no en la parte historiográfica, qué pasó, cuándo, fechas, sino el proceso histórico. Creo que eso es lo interesante en el estudio de la Shoah. ¿Qué es el proceso histórico? Responde a 3 preguntas. La primera pregunta es ¿por qué pasaron las cosas? Que no siempre tenemos respuestas para ellas. La segunda pregunta es ¿qué decisiones tomaron las víctimas y los perpetradores? Y la tercera pregunta es ¿cuáles fueron las consecuencias de esas decisiones que tomaron las víctimas y los perpetradores? Todo eso nos da el proceso histórico y no una historiografía de fechas y eventos y lugares, sino la comprensión de por qué ocurren las cosas. La cuarta observación genérica es que hay 2 tipos de clases, algunas que son cronológicas, que cuentan el desarrollo histórico de los procesos históricos que hablamos en el punto anterior, y la segunda son clases transversales. Entonces, las clases que son históricas son las que van a relatar el proceso histórico. Normalmente, la gran mayoría de los historiadores dividen a la época de la Shoah en 3 grandes periodos. El primer periodo, 33-39, Alemania nazi. El segundo periodo, el comienzo de la guerra, 1 de septiembre de 1939 hasta la Operación Barbarossa, junio del 41, que es la época de la guetoización. Y el tercer periodo, desde el 41 al 45, que lo vamos a llamar con ese famoso nombre, la solución final,
cuyo nombre correcto es La solución final al problema judío. Esas clases van a ser cronológicas, describiendo el proceso histórico, cómo se va desarrollando. Pero hay otras clases que son de carácter transversal. Por ejemplo, heroísmo judío. No comienza ni aquí ni allá, hay en todas las etapas diversas manifestaciones de heroísmo judío, o por ejemplo el tema de las mujeres en la Shoah, o el tema de los niños en la Shoah. Son temas transversales que ocurren en todas las épocas, acorde a lo que está pasando en el momento histórico en que están viviendo. La quinta observación es la última observación pedagógica, pero que es muy importante. Cuando venimos a estudiar el tema de la Shoah, tenemos que hacerlo con humildad y tenemos que hacerlo sin juzgar. Podemos juzgar a los perpetradores, pero sin juzgar a las víctimas. Nunca vamos a saber cómo hubiésemos actuado nosotros en esas circunstancias. Por eso tenemos que hacerlo con humildad, sin juzgar, tratando de generar empatía hacia las víctimas y no juzgándolas. El 27 de enero de este año 2016 estuve en Polonia haciendo la capacitación para el Museo Histórico de Polonia, el nuevo Museo Polin, Polonia. Y el 27 de enero, el Día Internacional, hubo un discurso, un acto y un discurso. El presidente polaco dice una frase que casi me deja pasmado. La frase es: no hay historia de Polonia sin los judíos y no hay historia de los judíos sin Polonia. ¿Por qué lo dijo? Es una discusión que no la vamos a hacer en este momento, si es políticamente correcto y si es que debía decirlo, si es porque era el momento, pero se dijo. En presencia de todos los medios, en presencia de todos los ministros, en presencia de los representantes de los diversos países, embajadores de Israel, de los Estados Unidos, de Alemania, se dijo y se dijo en voz grande. Dicho sea de paso, lo mismo también podríamos decir de Sfarad. No hay historia de la España en la época de las tres culturas sin los judíos y no hay historia de los judíos sin Sfarad. Pero estamos ahora hablando del tema de España. O sea, hay una relación muy íntima entre Polonia como un país y entre los judíos, 1000 años de presencia judía. Si llegan a ver, antes que comienza la guerra en Polonia, 3,5 millones de judíos en Polonia, ni el paraíso, ni el infierno. ¿Okay? Llegan a ver 3,5 millones, la segunda comunidad más importante del mundo. La más grande estaba en los Estados Unidos, habían aproximadamente 5 millones. En el mandato británico sobre Palestina, o sea, Israel en esa época, habían 400,000 judíos y en Polonia 3,5 millones de judíos. O sea, 1000 años de presencia histórica. Lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase es comprender el proceso histórico. ¿Por qué llegan los judíos a Polonia y por qué Polonia los recibe? Esa es la primera parte de lo que vamos a hacer en esta clase. En la capacitación del museo, el nuevo museo histórico en Varsovia, Polin, Polonia, 1000 años de presencia judía, que pone mucho énfasis cuando entras al museo en la explicación de que no es un museo del Holocausto, no es un museo de Shoah, sino justamente es un museo de la convivencia judío-polaca y 1000 años de presencia judía en Polonia. En este libro, cuando uno abre el libro, una de las primeras páginas hay una frase muy importante que quiero leerla textualmente cual lo dice el libro. El museo presenta 1000 años de convivencia judía-polaco al hablar de la cooperación, la rivalidad, los conflictos, la autonomía, la integración y la asimilación de los judíos en Polonia. O sea, 1000 años de presencia judía son complejos. Ya en el año 1096 el rey Borislavo IV acepta a los primeros judíos que llegan a Polonia. En 1264 en Cali ya sacan las primeras estatutos de escala, los derechos, los privilegios de los judíos en Polonia. Y después Casimiro el Grande, que debemos hablar de él, es quien verdaderamente recibe a los judíos y comienza a haber una presencia masiva de judíos en Polonia. Ok, lo primero que tenemos que comprender es de dónde llegan los judíos a Polonia. Los judíos llegan de Ashkenaz. Ashkenaz, para hacerlo genérico en estos momentos, es lo que se vendría a ser Alemania o lo que es el Imperio Austrohúngaro más tarde, todo lo que es la zona de Bohemia, Austria, Hungría. Ahí estaban las grandes masas de judías concentradas y los judíos salen de ahí y llegan a Polonia. Entonces, ¿por qué salen los judíos? Hay una secuencia histórica de eventos que afecta a los judíos y los judíos tienen que emigrar forzosamente. El primero de los eventos que hace una marca en la historia judía son las cruzadas. Las cruzadas, 1095 a 1291, hacen grandes pogromos en las comunidades judías en Ashkenaz. El segundo motivo son las conversiones forzosas que comienzan en Europa del mundo cristiano y la Inquisición, que ya comienza desde 1184. El tercer gran motivo es que hubo expulsiones
¿Ok? Y la primera expulsión no fue la de España, la que todos conocemos, hubo expulsiones anteriores, hubo en Francia, hubo en Inglaterra, hubo en Alemania, por supuesto en España 1492, Portugal 1496, la peste negra 1346-1361, que afecta a Europa. Un tercio de la población europea muere por la enfermedad de la peste negra. Casi que no le afecta a los judíos por diversos motivos. Los judíos vivían aislados. Vamos a hablar más tarde del gueto de Italia. Vivían separados, tenían leyes higiénicas distintas. No le afectó prácticamente a los judíos y fue muy fácil esa conexión, ese libelo de sangre, que fueron los judíos quienes envenenaron los pozos de agua y como consecuencia vino esta enfermedad, lo cual por supuesto que no es correcto, es un libelo de sangre, pero todo esto afecta a los judíos. El último de los motivos, por supuesto, son los pogromos que comienzan en Europa y como consecuencia los judíos tienen que emigrar. La pregunta es, ¿a dónde migrar y quién los va a recibir? O sea, ese es el motivo por el cual, esos son la secuencia de motivos por el cual ellos salen de Europa, y ahora vamos a ver por qué eligen Polonia. El rey que verdaderamente va a traer a los judíos es Casimiro el Grande, Kazimierz, el rey Casimiro el Grande. ¿En qué Casimiro es el Grande y por qué es recordado como tal? Por dos motivos. Él recibe su reinado a Polonia de madera y lo devuelve de piedra. Cuando digo el reinado me refiero a las instituciones, a las ciudades, no a las casas de la gente, pero lo recibe de madera y él lo devuelve 60 años después de piedra. Y el segundo motivo, él convierte a Polonia en un país agrícola muy pobre a un país de comercio. ¿Cómo y quién desarrolla el comercio? Pues creo que la respuesta ya es obvio, los judíos. No había experiencia de comercio en Polonia, el comercio se hacía por trueque y era local, y él trae a los judíos para que desarrollen el comercio en Polonia, y son ellos que van a desarrollar el comercio no solamente en Polonia, sino internacional. Porque qué gran condición tienen los judíos que podían desarrollar el comercio no solamente interno, sino internacional: el idioma yiddish, que es un idioma que se hablaba en Rusia, que se hablaba en Alemania, en todo Ashkenaz y en todos los lugares, y el judío podía comerciar con todos los países limítrofes, o sea, desarrollar el comercio de la comarca local a el margen internacional, porque tenía el idioma, y en el mundo judío se acostumbraba, dicho de paso también hasta el día de hoy, que un apretón de manos es válido como un contrato. Cuando un judío le aprieta la mano a otro judío, es válido como un judío. Teniendo esas dos condiciones, los judíos desarrollan el comercio internacional, no solamente local en Polonia. Los judíos, para emigrar a Polonia, ponen tres condiciones, y las condiciones son en este orden, ¿ok? La primera condición es autonomía cultural. El judío no va a ir si no le permiten una autonomía cultural. La autonomía cultural son tres instituciones: la sinagoga, el cementerio y la educación judía. El judío exige tener sinagoga, el judío exige cementerio judío, el judío exige colegio judío, el rey le otorga el permiso. Entonces la primera condición se cumple. Muy bien. La segunda condición es obvia, es la parnasá, de qué va a vivir, la forma de vida. Pero ya lo hemos dicho antes, el judío viene a Polonia para desarrollar el comercio. El rey le permite el comercio local, el comercio a lo largo de toda Polonia y el comercio internacional. A lo largo de toda Polonia significa el río Vístula. El río Vístula, que es un río atípico, porque los ríos en Europa van de este a oeste o viceversa, y el río Vístula va de sur a norte y desenrolla en el mar Báltico, en Gdansk. Las ciudades se desarrollan a lo largo del Vístula: Varsovia, Lublin, Cracovia, etc. Van a desarrollar el comercio interno y el comercio internacional. Eso también, dicho sea de paso, va a generar el comienzo del antisemitismo, porque los judíos pagaban impuestos al rey y no a los gobernadores locales, y eso va a ser también la generación del comienzo también del antisemitismo de los judíos inmediatamente con su llegada, sin que ellos, por supuesto, tengan la culpa del porqué. Entonces se cumple también la segunda condición. La tercera condición que piden los judíos es protección. Eso implica que los judíos van a ser los judíos del rey. El rey va a sacar la carta de estatuto de los derechos de los judíos, los privilegios de los judíos. Los judíos son defendidos por el rey, son propiedad del rey, le pagan impuestos directamente al rey, y los judíos están protegidos, los judíos y sus instituciones. Cuando estas tres condiciones se cumplen: autonomía cultural, de qué vivir, de qué ganarse la vida, la parnasá, y están protegidos,
los judíos comienzan a venir y se van a crear grandes comunidades judías a lo largo y a lo ancho de toda Polonia. Los judíos se van a sentar a su llegada a Polonia en las grandes urbes y también se van a sentar en lo que vamos a llamar la aldea judía, o en yiddish el shtetl. ¿Okay? En este momento creo que valdría la pena mirar los primeros cortos minutos de una película conocida por todos, El violinista en el tejado, en el cual en realidad vamos a ver la visión del shtetl, de la aldea judía. And how do we keep our balance? That I can tell you in one word. Tradition! Because of our traditions, we've kept our balance for many, many years. Here in Anatevka, we have traditions for everything. How to sleep, how to eat, how to work, how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered and always wear a little prayer shawl. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you. I don't know. But it's a tradition. And because of our traditions, every one of us knows who he is and what God expects him to do. Who day and night must scramble for a living, feed a wife and children, say his daily prayers, and who has the right, as master of the house, to have the final word at home? The Papa! The Papa! Tradition! The Papa! The Papa! Tradition! Who must know the way to make a proper home? A quiet home, a kosher home. Who must raise a family and run the home? So Papa's free to read the holy book. The mama, tradition. The mama, tradition. At 3 I started Hebrew school, at 10 I learned a trade. I hear they picked a bride for me, I hope she's pretty. And who does Mama teach? To mend and tend and fix, preparing her to marry whoever Papa picks. The daughters, tradition. The Papa, son, the daughters, tradition. And in the circle of our little village, we've always had our special types. For instance, Yente the matchmaker, For you, girl. Reb Nachum the beggar, and most important of all, our beloved Rabbi. Rabbi, may I ask you a question? Certainly, Leibish. Is there a proper blessing for the Tsar? A blessing for the Tsar, of course. May God bless and keep the Tsar far away from us. Eso es la aldea judía que acabamos de ver, el shtetl,
hasta el siglo XIX. Ya en el siglo XX la situación va a cambiar en lo que son las aldeas judías, y aproximadamente el 60 al 70% de los judíos hasta el siglo XIX vivían en el shtetl, en las aldeas judías, que hay miles a lo largo y a lo ancho de toda Polonia, y lo que hoy es Lituania, Letonia, Estonia y también por supuesto Ucrania, que en esos momentos era Polonia la Grande. Pero también hay judíos en las grandes ciudades. Los judíos van a llegar a Cracovia, porque los reyes vivieron en Cracovia siempre. Varsovia va a ser muchos años después capital de Polonia. La capital polaca históricamente fue Cracovia. Los reyes están en Polonia. El Wawel, la colina del Wawel, la colina de los reyes, donde están enterrados los grandes reyes, también Casimiro el Grande, va a estar enterrado ahí. Y los judíos llegan a Cracovia capital. Como los judíos son los judíos del rey, protegidos por el rey, van a vivir muy cerca del rey, muy cerca de la colina del Wawel, y también detrás de la Universidad Jagellónica, que dicho sea de paso también fue creada por el rey Casimiro el Grande, y es la primera universidad, la segunda universidad en Europa Oriental. La primera es la Universidad de Praga, y la segunda va a ser la Universidad de Cracovia, la Universidad Jagellónica. Por motivos históricos que no son antisemitas, la Universidad Jagellónica tuvo que expandirse en la zona donde estaban los judíos, y el rey Casimiro los saca a los judíos y les da un barrio judío separado. Los judíos lo ponen a su nombre, o sea, el barrio Kazimierz, Casimiro el Grande, y los judíos van a vivir separados y estaban divididos por un flujo del Vístula que separaba la gran ciudad de Cracovia del barrio judío Kazimierz. Hoy con el tiempo todo se ha unido, el flujo del río Vístula está entubado bajo tierra, hoy en día está todo unido, pero en su momento fueron dos ciudades. Y aquí nuevamente surge el tema del antisemitismo, por el comercio, por la envidia de los comerciantes no judíos, al gran éxito de los judíos, comienzan a ver lo que se llama ciudades non tolerantem judium. Eso va a pasar en Cracovia, los judíos están separados, eso va a pasar en Lublin, eso va a pasar en Varsovia, y los judíos van a estar separados, en barrios separados de los no judíos, y no le van a permitir hacer el comercio en el casco antiguo, en los barrios viejos, en estas ciudades, y van a estar separados. En Cracovia, ya lo dijimos, en el barrio Kazimierz, en Lublin, en el barrio judío, en Varsovia, en Jerusalemska, Jerusalén, a nombre, por supuesto, de Jerusalén de Polonia. Vamos a hacer ahora un salto desde 1350 al siglo XV. El siglo XV va a ser considerado la época de oro del judaísmo polaco. Esa es la época tal cual como fue el siglo XII en España, de Maimónides, el siglo de oro en España, pues 3 siglos después va a ser el siglo de oro de los judíos en Polonia. Florecen las grandes yeshivot, cuando la yeshiva más, la yeshiva es el centro talmúdico de estudios talmúdicos, la más importante de todas es la yeshiva de los sabios de Lublin. De ahí van a salir todos los grandes rabinos de Polonia y de toda Europa. En 1530 se publica el primer Sefer Torah, el primer libro de Torah en hebreo, ya se imprime en Cracovia, y los dos grandes rabinos, Moshe Isserich de Cracovia y Shlomo Luria en Lublin, verdaderamente son los que van a dictaminar, los grandes rabinos polacos que transforman la halajá, la ley judía que va a ser en toda Europa. Y se desarrolla también la Kabbalah, la mística judía. El siglo de oro de la judería polaca. Esta época, en términos generales, se va a llamar la época del paraíso judío. A ese nombre llegan los judíos a llamarlo, que ya en 1765 el último rey polaco, Stanislao Poniatowski, dictamina que hay 1150 comunidades en Polonia y cerca de 500.000 de judíos en Polonia. Durante más de 250 años, además de los derechos y los privilegios que los judíos ya tienen ahora derechos judiciales. Se va a formar Eretz Arba Aratzot, la tierra el consejo de las 4 comarcas, y ahora los judíos van a tener una autonomía totalmente judicial. Comienzan como un marco de recaudación de impuestos para el rey, siguen siendo los representantes de la comunidad judía ante los reyes, y van a ser quienes van a dictaminar y van a ser los jueces. Todo conflicto dentro del mundo judío va a ser solucionado dentro del pueblo judío a un nivel judicial, cuando los jueces, los dayanim, van a ser también los rabinos. Casi 250 años, además de los derechos que mencionamos antes, también hay unos derechos judiciales, una autonomía judicial por 250 años. Salto 3 siglos más, siglo XVIII, y vienen nuevas corrientes ideológicas en el mundo judío que van a revolucionar el mundo judío y el dilema identitario judío que mencionamos antes.
La primera corriente es la corriente hasídica, los hasidim. El Baal Shem Tov, que aparece en 1740, va a cambiar y va a revolucionar del mundo de la academia judía, de la yeshiva, del mundo talmúdico, del mundo del gran estudioso, a un mundo más sencillo en el cual el judaísmo se interpreta no solamente a aquellos grandes eruditos que pueden estudiar todo el día la Torá en las yeshivot, en los centros talmúdicos, sino el judío que también tiene que trabajar para su subvención, para mantener a su familia, el judío que no quiere estudiar todo el día, el judío que quiere hacer otras cosas, una forma, una interpretación distinta al judaísmo. Esto es una ruptura tremenda identitaria en el mundo judío, cuyo mayor opositor va a ser el Gaón de Vilna, Lituania, que los va a excomulgar a todo el mundo hasídico y se va a comenzar a llamar los mitnagdim, los opositores. ¿Opositores a qué? Al hasidismo. A partir de ahora el mundo va a estar dividido en dos: el mundo ortodoxo de las yeshivot y el mundo de la hasidut, cuando la más conocida hasta el día de hoy es la Hasidut de Chabad, pero había decenas de diversos tipos de Hasidim y de corrientes hasídicas en el mundo judío. El mundo judío ahora se divide. Entre 1729 y 1786, y es contemporáneo del Baal Shem Tov, aparece la Haskalah, el movimiento iluminista Moshe Mendelssohn. Nuevamente el mundo se divide ahora en tres. Ahora tenemos el mundo de las yeshivot, el mundo de las academias talmúdicas, ortodoxa, el mundo de la Hasidut, y tenemos ahora el mundo iluminista, un mundo que habla de ser judío en tu casa y ciudadano del país en el que vives, hablar el idioma del país y dejar el yiddish, abrir la cultura y estudiar en la universidad y el idioma, y viene la época iluminista y el iluminismo, y el mundo judío ahora está dividido entre estas tres grandes corrientes. Después, en el siglo XVIII, Polonia pasa tres particiones muy importantes con tremendas consecuencias para Polonia, como un estado, como una nación. 1772, 1793 y 1795. Quiero mencionar un acto que en 1794, la rebelión contra los rusos, se crea por primera vez un batallón judío, que lucha con Polonia en contra de Rusia. Va a haber un capitán, Berek Yoselewski, el primer comandante judío, que va a tener una brigada judía de 500 voluntarios que luchan por Polonia contra Rusia. Tienen muy mala preparación militar, van a caer todos en combate, pero sí quiero resaltar el hecho de la lealtad de los judíos al país en el cual vivían y luchan por Polonia. Después no fue efectiva, Polonia va a ser dividida y Polonia va a desaparecer. Después de que Polonia va a ser dividida entre Rusia, Prusia y Austria, y Polonia va a desaparecer por 123 años hasta el 11 de noviembre de 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, cuando el mariscal Pilsudski va a crear la nueva Polonia, que va a ser un periodo de 1918 hasta 1939, un periodo muy cortito de 21 años. El siglo XIX es el siglo de la modernización, es el siglo de la revolución industrial, es el símbolo del aglomeramiento en las ciudades. Los judíos empiezan a dejar el shtetl y vienen a las grandes ciudades. Si antes dijimos que el 60 al 70% de los judíos viven en el shtetl, ahora se cambian las proporciones y el 70 al 70, incluso el 80% de los judíos pasan a las grandes ciudades. La industrialización de las grandes ciudades, la gran ciudad industrial va a ser Łódź, la segunda ciudad de importancia en Polonia, una ciudad de 800.000 habitantes, 200.000 de los judíos. Segundo de cada 4 de los judíos, y van a ser grandes industriales, industria del textil, y va a haber un gran industrial, Israel Poznański, y muchos otros además, pero los judíos pasan a las ciudades, a las grandes urbes. Un crecimiento demográfico muy grande. Si eran medio millón de judíos en el siglo XIV, en el siglo XV, van a ser ya casi 3 millones de judíos. La codificación de los apellidos, los judíos van a empezar a recibir sus apellidos en el mundo ashkenazí. Comienza también la formación de la identidad nacional, el movimiento sionista, y a la par, 1881-1882, el gran pogromo, el primer pogrom en Rusia. Y entonces florecen dos nuevas corrientes. Una ya la mencioné, el sionismo, Teodoro Herzl, la corriente sionista, que muchos judíos se sienten identificados y muchos otros no todos. Y una segunda corriente
El comunismo, Marx, como ustedes conocen, también de origen judío. O sea, el mundo judío está dividido. Tenemos judíos ortodoxos de la Yeshivot, la Academia Talmúdica, tenemos judíos hasídicos, tenemos judíos iluministas, y dentro de los judíos iluministas y en todas las corrientes tenemos sionistas y no sionistas, tenemos un gran movimiento socialista, por ejemplo, los bundistas, que eran antisionistas, idishistas, abogaban por una autonomía judía en Polonia, ¿ok? Y el mundo judío está totalmente dividido en grandes ideologías políticas distintas a lo que habían en los siglos anteriores. Y entonces por fin podemos llegar al siglo XX, que es el periodo en que podemos poner énfasis: la Revolución Rusa, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Finaliza la Primera Guerra, y aquí quiero decir algo que me es crítico y que lo comprendamos. Desde el punto de vista genérico, la guerra es algo que ya pasó, dejó un saldo terrible y es algo que no va a volver a pasar. Estamos en la época de las utopías, los 14 puntos de Wilson, buscando hacer un mundo mejor, y todos, judíos y no judíos, están obsesionados en ver cómo hacemos un mundo mejor para nuestros nietos. Si toco el tema de los movimientos juveniles judíos que se comienzan a formar a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, son movimientos ideológicos que lo que están haciendo es dos temas: primero, luchando contra la asimilación, lo mismo que hasta el día de hoy, y segundo, buscando cómo hacer un mundo mejor, cada uno en su ideología política, desde izquierda hasta la derecha, pasando por todos los movimientos judíos que nosotros conocemos. Lo vamos a llamar a esto la época de las utopías, buscando hacer un mundo mejor. Si remarco a una persona que creo que todos conocemos, Zamenhof. Fíjense en la utopía, la estrella de los 5 puntos, los 5 continentes unificados, un idioma en común. Zamenhof triunfó. Hoy todo el mundo habla un idioma común. No es el esperanto, es el inglés. Pero la idea como idea triunfa, de que todo el mundo tenemos que comunicarnos. Estemos en la China, estemos en Sudamérica, estemos en Israel, estemos en Europa, tenemos que tener un idioma en común. Hoy es la computadora, el internet, el WhatsApp, todo ese tipo de cositas. Y un idioma en común que creo que podemos ponernos de acuerdo que el inglés. Hoy todo el mundo, los jóvenes, digámoslo así, nosotros pertenecemos a las generaciones antiguas, pero hoy en día los jóvenes se comunican en todo el mundo en un idioma en común, que no fue el esperanto, pero la idea triunfa, la idea de un idioma en común. Estamos en la época de las utopías. La guerra es algo que ya pasó y no va a volver. Esta utopía fue una utopía muy corta, desde 19 al 79, 20 años. Pero nace una generación, que tiene 20 años cuando comienza la guerra, que vive en esa esperanza, con ese optimismo. La guerra es algo que ya pasó y que no va a volver. El nuevo Estado que nace después de la Primera Guerra, el nuevo Estado polaco, tiene sus problemas. Uno de los problemas es el problema de las minorías. Pilsudski, el patrón de Polonia, defensor de los judíos. Y durante toda la época, esta época, que Pilsudski, que no acepta ser presidente, pues la persona más influenciante, que más influye en Polonia, es el patrón de los judíos y defensor de los judíos. El problema identitario de los judíos en el siglo XX, le preguntan a un judío, ¿quién eres? Y los judíos responden, soy judío. Y dicen, pero no te pregunté qué religión eres, te pregunté quién eres. El judío tiene un problema identitario que uno de los poetas más importantes polacos de origen judíos, Julian Tuwim, dice, y cito: para los antisemitas, yo soy judío y mi poesía es judío. Para los judíos nacionalistas, yo soy un traidor y un renegado. Mala suerte. ¿Quiénes son los judíos nacionalistas? Los sionistas. Él está hablando, él es bundista. Tuwim está hablando de una autonomía judía en Polonia, por lo tanto identificado como un traidor de la idea sionista. Si cito a una persona famosa de origen judío, alemán, Alberto Einstein, creo que todos los conocemos. Si mi teoría de la relatividad es correcta, los alemanes dirán que soy alemán y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy alemán y los alemanes que soy judío. Entonces llego a la época que me interesa poner foco, el periodo entre guerras, el periodo entre 1919 y 1939, fin de la Primera Guerra Mundial y comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Polonia, como lo mencioné al principio de la clase, es la comunidad judía más grande de Europa y la segunda del mundo. En 1921 se registran 2.850.000 judíos en Polonia. En 1931 el número ya es 3.100.000 y en 1939 son 3,5 millones. Hago un paréntesis semántico pero importante.
Hubo 3 veces censo en Europa en ese periodo y por eso es que sabemos el número de los judíos que había en Polonia. Después, cuando termine la guerra, sabemos cuántos quedaron y en esa diferencia entre cuántos había y cuántos quedaron es que podemos estimar cuántos judíos fueron asesinados y podemos llegar al número el famoso número de los 6 millones. No solamente en Polonia, en toda Europa hubo censos en esa época y por eso es que podemos estimar los números, que nunca son exactos, son estimaciones alrededor de los 6 millones. Y como dije, el gran proceso de urbanización, el 80% de los judíos, casi el 90% de los judíos ya viven en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Ese gran proceso de urbanización, la gran mayoría de judíos ahora viven en las ciudades. Y cuando comienza la guerra en 1939, en Varsovia hay 400.000 judíos. 400.000 judíos en la capital de Polonia, en una ciudad de 1.200.000. O sea que 1 de cada 3 era judío. Estamos hablando de 62 sinagogas o casas de rezos o shtibalech. 5 de ellas grandes sinagogas, con más de 1.000 personas podían rezar diariamente en ellas. Estamos hablando de que el viceintendente de Varsovia era judío. Estamos hablando de que de 17 bancos que habían en Varsovia, 15 pertenecían a judíos. Que la mitad de los médicos, los abogados y los ingenieros eran judíos. Que la mitad del comercio estaba en manos de los judíos y un tercio de la industria estaba en manos de los judíos. No se podía caminar en Varsovia y no saber que es un judío. En una ciudad de 1.200.000 habitantes, su capital, 400.000 de ellos eran judíos. La segunda ciudad, Lodz, 800.000 habitantes, 200.000 eran judíos, 1 de cada 4. La tercera ciudad, Cracovia, 200.000 habitantes, 65.000 eran judíos, 1 de cada 3. Vilna, 60.000 judíos. Lvov, 100.000 judíos. Białystok, el 50% eran judíos. En proporción a la cantidad de habitantes, es la mayor ciudad judía, 55.000 judíos. Minsk, 40.000 judíos. Bendín, 32.000 judíos. Una gran presencia de judíos en todas las ciudades, con una gran influencia en todos los marcos sociales, culturales, políticos y económicos. El perfil del judío en esa época, 41% eran industriales y en los comercios. Cuando digo industria no siempre son grandes fábricas, a veces son industrias familiares, gente que hace zapatos, gente que hace sombreros, gente que hace paraguas, industrias pequeñas familiares. Un 37% son comerciantes, un 13% trabajan en los servicios comunitarios, rabinos, maestros, etc. Un 5% solamente trabaja en la agricultura. El mundo judío está totalmente dividido en partidos políticos, los sionistas por un lado y los no sionistas por el otro, los partidos religiosos y los partidos laicos por otro lado. Verdaderamente el mundo judío está dividido en un montón de partidos políticos que siguen existiendo hasta el día de hoy y cada uno de ellos tiene también sus colegios y tiene también sus movimientos juveniles. La educación sionista tiene el 30% de los colegios. La educación yidishista del bundista tiene el otro 30%, educación profesional, los colegios Ort, educación general, una parte estudia en los colegios generales polacos y grandes redes educativas que existen hasta el día de hoy, incluso en Sudamérica, la red Ort, la red Tarbut, ya existían por supuesto hace mucho antes en Polonia. Los que hoy existen en Latinoamérica son consecuencia de aquellos que ya existían en Polonia. En los años 20 surge el antisemitismo, a pesar de Pilsudski, en diversas tonalidades. En los comerciantes, en leyes que no son necesariamente antisemitas. Por ejemplo, se prohíbe el comercio el domingo, pero si el judío no comercia el sábado y el domingo tampoco puede comerciar, 2 días en la semana ya no puede comerciar, es muy difícil comerciar cuando quedan solamente 5 días en la semana. Números clausus, que no es una ley antisemita. Los números clausus dictaminaron qué proporción de judíos pueden estudiar en la universidad. La proporción es un 10%. Habían 3 millones en un país de 30 millones, tenían un 10% de cupos en la universidad, pero el judío fue siempre un judío estudioso. Fue siempre un judío que la madre judía, la Yiddish Mamele, lo empujó al hijo a estudiar. Entonces el deseo del judío a estudiar llegó a un 50% de los judíos, un 60% de los judíos, pero tenían números limitados, llamados números clausus, que limitaban la cantidad de judíos en las universidades. Quiero un detalle que me parece importante que los conozcamos y nos sintamos orgullosos como judíos. Los judíos estudiantes universitarios en Polonia se quejaron y protestaron ante los números clausus. ¿De qué manera? Llegaban a clase
lo hacían de pie y no sentados al final de la clase en símbolo de protesta a los números clausus. O sea, se rebelaron, lucharon y protestaron contra la injusticia. En los años 30 hubo también boicot económicos, boicot de la prensa, hubo diversos tipos de manifestaciones antisemitas en Polonia, lo vuelvo a decir, a pesar de Pilsudski. El 9 de marzo de 1936 hubo un pogrom, Piechik, el primer pogrom en Polonia, 1936, 3 años antes del comienzo de la guerra, un pogrom hecho por polacos contra los judíos, y no fue el único. Hubo también en Częstochowa, en Lublin, en Białystok y en Grodno. Dicho sea de paso, la famosa canción Arde la aldea de Mordechai Gewirtek, el poeta judío del siglo XX, que va a ser asesinado en el gueto de Cracovia, es originario en el pogrom de Piechik. Entonces, ¿por qué esta es la primera clase y por qué esta clase viene antes de todas las próximas clases que vamos a ver y antes de llegar al periodo de la Shoah? Estamos hablando de 1000 años de presencia judía. Por una frase que quiero leerla. Solo a través de la dimensión de la vida es posible sentir al menos, en parte, la enormidad de la pérdida. Si queremos comprender qué pasó en la Shoah, tenemos que comprender quiénes fueron esos judíos, cómo vivieron, en qué pensaban, en qué soñaban. Un detalle que me parece importante es que en el año 35 Pilsudski, patrón de los judíos, muere. Un año antes ya enfermó y sube la cabeza el antisemitismo, y de los 30 a los 35 va a ser una época muy difícil para los judíos polacos. Y comienza una época emigratoria muy grande, en el cual una gran parte de los judíos polacos van a emigrar, y van a emigrar justamente a América, y una gran parte va a emigrar a Latinoamérica. Mis abuelos de parte materna van a llegar a la Argentina. Ellos querían ir a América. No entendían mucho de geografía, no entendían, como decía, el barco va a la Argentina, era del otro lado del océano, era lejos, era América, pero la intención era América, los Estados Unidos. Pero ellos llegaron desde la Argentina hasta México, pasando por todo el continente, miles de judíos. Mi abuela era la mayor de 7 hermanos, mi abuelo era el mayor de 7 hermanos, se casan en el barco, llegan casados a la Argentina en 1934. Hay 3 motivos. El primer motivo lo mencioné, el antisemitismo. El segundo motivo, el crack económico que hubo en los años 1929-30 en los Estados Unidos, que afectó a todo el mundo y también a Polonia. El tercer motivo es que América, no toda Sudamérica, abre la puerta a la migración judía. Esos 3 motivos hacen que los judíos vuelvan a emigrar. Si recuerdan, al principio de la clase, de Ashkenaz a Polonia, y ahora de Polonia a América, y así se van a crear grandes comunidades judías ashkenazitas en todo el continente latinoamericano, que van a formar el modelo de la comunidad, como lo conocían en Polonia. La comunidad de la sinagoga, la comunidad del cementerio, el colegio judío, los movimientos judíos, no es un invento latinoamericano, es el modelo que ellos conocían de Polonia, que lo traen hacia Latinoamérica. La primera foto que les estoy mostrando es una foto muy importante, porque quiero que vean que son los mismos que nosotros, son iguales, se ven idénticos a nosotros, lo que cambió es la moda. Quiero que tomen nota, son fotos de estudio. No como hoy que tomamos en nuestros teléfonos 400, 500 fotos por día y anoche borramos 3/4 de ellas. Sino eran fotos de estudio, se piden un mes de antemano, las mujeres van a la peluquería, se ponen sus mejores ropas y son fotos de estudio. No son fotos casuales que fueron tomadas, ¿ok? Era muy caro también la fotografía en esa época. Pero lo primero que podemos ver es el mundo judío normal, común y corriente, que no sabe que es víctima. Miren qué lindos que se ven, qué bellos, leyendo los periódicos en Yiddish. Miren cómo están vestidos, miren la moda. Miren todos los hombres con corbata, miren las mujeres con sombreros. La segunda foto, otra vez, esa gran división genérica. En el mundo ortodoxo, el chico de la izquierda, y el mundo laico, el chico de la derecha. Miren qué hermosas fotos. Miren lo que reflejan sus caras. Miren la alegría, miren la emoción. Una vida normal, común y corriente como la nuestra y la de nuestros hijos. Miren cómo se ve una calle en Vilna en 1925, una calle judía, grandes ciudades con una gran presencia judía. Miren cómo se festejan las fiestas en Polonia, un Rosh Hashanah. Miren un Shabbat en Białystok. El detalle que quiero que noten que es un sábado, que los negocios están cerrados. Si dijimos que el 50% de los ciudadanos son judíos y los negocios están cerrados porque el 50% son judíos.
Una estampilla polaca moderna que muestra el Tashlich, uno de los actos que hacemos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Tiramos nuestros pecados al río antes de pedir perdón en el día de Yom Kippur. Sukkot, la fiesta de las cabañas, en Cracovia. Purim, una de las grandes fiestas judías, rememorando un evento histórico también de persecución e intento de asesinato del pueblo judío en épocas anteriores. Purim en Bialystok, la aldea judía, el shtetl judío, ¿okay? La plaza, la iglesia y el edificio al lado, el edificio de la sinagoga. El mercado judío, que por supuesto no va a ser en sábado, va a ser el domingo el mercado y algún día en la semana. Miren, una calle judía, la calle de piedra, las casas de madera, los diversos personajes del shtetl, el aguatero, porque no había agua corriente en las casas como hay hoy en día. Una función muy importante en el shtetl, el judío que se encarga normalmente de tener agua del río, en este caso en la foto del pozo de agua. La sinagoga, el centro de la comunidad, el centro de la vida comunitaria. Esta sinagoga está hasta el día de hoy, está la sinagoga de Cracovia, la sinagoga de Isaac, en el barrio de Cracovia, en el barrio Kazimierz. Halot de Shabbat, para poder hacer Shabbat, para poder bendecir el pan y las velas en los viernes. En los diversos personajes, los diversos oficios judíos, el herrero, el costurero, el aguatero, el vidriero. El judío siempre tuvo esa tendencia a la música, ¿okay? El violín y muchos otros instrumentos que los judíos solían tocar. En ninguna aldea judía y en ninguna ciudad judía podía faltar este personaje, el Sofer Stam, el Sofer, el escriba, que escribe tres cosas importantes: Stam, Sefer Torah, Tefilim y Mezuzot. O sea, los libros de la Torah, que es lo que está escribiendo en esta foto, el que escribe la Mezuzá que ponemos en la puerta en conmemoración de la salida de Egipto, y los Tefilim. La sinagoga, fíjense, sinagogas de madera, grandes construcciones que era el orgullo de la comunidad, diversas sinagogas. Fíjense esta foto en Rakov, en Polonia, una aldea de judíos humildes, pero entre todos se juntan para hacer la sinagoga. Los ricos dieron dinero, los pobres dieron día de trabajo, y fíjense con qué orgullo ellos construyen la sinagoga, y lo primero que hacen es un mástil con un Maguen David. La gran sinagoga de Varsovia, la sinagoga de la calle Strumalska, que curiosamente va a sobrevivir a la rebelión del gueto de Varsovia porque estaba fuera del gueto. Y cuando termina la rebelión del gueto de Varsovia, el general Stroop la va a explotar, le va a mandar ese famoso cable a Hitler: ya no hay más judíos en Varsovia. Lo cual, de paso, no era verdad, había varios cientos de judíos todavía escondidos en la ciudad. La gran sinagoga de Bialystok, la gran sinagoga de Novogrodek en Lag BaOmer, 1931, la gran sinagoga de Piotrkov Tribunalski, la gran sinagoga de Berdichev, y ese contacto que hubo siempre entre Polonia y Zion, entre Polonia e Israel, y los diversos personajes del Yishuv en Israel, en el mandato británico de Palestina, que visitan a las comunidades judías en Polonia. Y aquí tenemos en el centro David Ben Gurion visitando Riga en 1931. Aquí tenemos a Jabotinsky visitando Krakow en 1932. Aquí tenemos a Chaim Nachman Bialik, el poeta que es polaco, en un discurso en Riga. El movimiento sionista en Vilna, en una excursión en bicicletas a lo largo y ancho de la ciudad y en los bosques. Los sionistas de Novogrodek, los sionistas de Piotrkov Tribunalski, los diversos partidos políticos, Amizrahi, un partido religioso ortodoxo, Agudat Israel, que existe hasta el día de hoy. También Amizrahi existe. Los bundistas, que ya los mencionamos, en Vilna. Elecciones para el partido bundista en Ucrania en 1918. El Comité Nacional de los Bund en Riga. El Partido Socialista de Novogrodek. Los Poalei Zion, con las pancartas en yiddish y en hebreo. Fíjense, un 1 de mayo en Bialystok, con qué orgullo los movimientos juveniles judíos salen por las calles con sus banderas a manifestar en favor de los obreros, movimientos socialistas. Fíjense ustedes esta foto que me parece magnífica. El 1 de mayo de 1932, el movimiento juvenil Borohov en las calles en Riga. Miren como todas las calles, cientos y miles de judíos orgullosos con los movimientos juveniles marchando y desfilando a favor de un ideal socialista.
El Comité Central de los Colegios Yidishistas, mencionando que ya hay 1 millón de alumnos judíos estudiando en las redes yidishistas en Polonia. La educación ortodoxa, tanto para varones como para mujeres. El comité del Talmud Torah, la escuela secundaria, la escuela primaria, en los diversos colegios. En Yuburg, el Talmud Torah 1927, colegios de madera, el colegio hebreo en Seltz, el colegio en Katowice, en Sintian, las diversas organizaciones de maestros y alumnos. La gimnasia hebrea de Białystok, la gimnasia hebrea de Vilna. Fíjense ustedes el panfleto que saca la red educativa judía Tarbut en Vilna. Lo leo en hebreo y lo traduzco al español. Beit HaSefer HaIvri u Beit HaYotzer LeNeshamat HaUma Tarbut Boneh et Beit HaSefer HaIvri HaRishon. El colegio judío Tarbut es quien crea la conciencia nacional. Venga a estudiar al colegio judío Tarbut. Y fíjense este póster que me parece increíble. El colegio, la gimnasia real de Vilna, el colegio Tarbut, en Vilna, en la calle Mickiewicz 22, publica, lo pueden leer en polaco y en hebreo, estoy diciendo que es el primer colegio trilingüe de Polonia, que van a enseñar polaco, hebreo e inglés. El primer colegio trilingüe en Polonia. El colegio Tarbut, el seminario de maestros de Tarbut en Vilna, el Tarbut en Novogródek, el Tarbut en Piotrków, el Tarbut en Chortkov, diversos tipos de colegios, colegios primarios, secundarios, Beit Yaakov, educación ortodoxa para mujeres, esto fue una revolución en Polonia, Sarah Schneider, Beit Yaakov en otros lugares, el colegio Moria en Vilna, la red Ort en Alemania, la red Ort en Rusia, en Polonia. En Rusia, como ustedes pueden ver, tenían orientaciones agrícolas, en Vilna tenía orientaciones técnicas, la Ort en Piotrków, la Ort en Novogródek. Fíjense este edificio que existe hasta el día de hoy en Riga, el Hospital Judío de Riga, un hospital de 5 pisos. Los médicos son todos judíos, las enfermeras son todos judíos, dan servicios a judíos y no judíos en toda la ciudad. Beit Avot, la casa para ancianos, la casa para tercera edad, casa de ancianos en Helem, Malvish Arumim, instituciones de filantropía, en este caso están repartiendo zapatos a los niños necesitados, Gmilut Hasidim, otras instituciones filantrópicas. Y un detalle curioso, simpático, distinto al que estamos acostumbrados, fíjense ustedes el mundo judío deportivo, cómo se desarrolla también el deporte Maccabi, y no solamente Maccabi, muchos otros. Este es el póster de la Asociación Deportiva Judía de Chentojova, domingo 12 de agosto de 1917, el póster en colores y en yiddish. Maccabi Varsovia, con un Maguen David, el orgullo que siente el judío por el Maguen David, cómo va a cambiar después en la era de la Shoah. Esta foto, que es muy interesante, es la primera vez en la historia que aparece en un campo deportivo mujeres en pantalones cortos. Si miren sus caras, van a ver que están incómodas ante esa situación. Nunca había ocurrido que una mujer muestre sus piernas en público. La primera vez en la historia que aparecen chicas en pantalones cortos, Maccabi Cracovia. Las diversas instituciones, que no solamente Maccabi, Hashmonea, Lvov, hay muchas instituciones judías. Maccabi es la más importante de todas ellas, pero no es la única. Maccabi Cracovia. Maccabi Cracovia festeja 10 años ya en Cracovia. Maccabi Konskabola, Maccabi Vilna, Maccabi Zdunkabola, Maccabi Samosh, Maccabi Jurens. Y fíjense ustedes qué interesante. Olimpiadas deportivas de invierno en Polonia, 1933 y en 1936. Los nazis ya están en el gobierno en Alemania. Y en Polonia, Olimpiadas de invierno 33 y 36. Akoach, que sigue existiendo, por ejemplo, en Argentina. Un club deportivo, no Maccabi. Akoach Kalisz, Akoach Viena. Miren este póster que es tan interesante en yiddish. Les traduzco lo que dice: sábado 4 y domingo 5 de septiembre, fútbol match, un partido de fútbol. ¿Entre quién? Entre Maccabi Baranovich y Akoach Pinsk. Las Maccabiadas internacionales. Y en yiddish.
Miren qué interesante. Hapoel Tel Aviv, un equipo de fútbol del mandato británico de Palestina, llega a Polonia a jugar al fútbol. Juega en Tarnów el 12 de agosto de 1934. Y después el mismo equipo juega contra Polonia en Varsovia. Hapoel Tel Aviv ganó 3-2 el 23 de agosto de 1934. Miren qué foto hermosa. El equipo de box de Haluch de Riga. Bnei Akiva. Bnei Akiva tiene un equipo de fútbol, pero como son religiosos ortodoxos, no juegan en sábado. Los partidos se hacen los domingos. Agibor, otro grupo deportivo distinto, principalmente en Checoslovaquia, el equipo de waterpolo 1928, el equipo de atlética. Fíjense esta foto que es tremendamente cómica, interesante, el equipo de Agibor de Praga de waterpolo en 1934, y observen en detalle dónde está el Maguen David. El equipo de hockey de Praga en 1930. Hashmonea. Hashmonea fue el único equipo que llegó a la Liga Nacional de Fútbol en Polonia. Aquí tenemos un artículo del diario en el cual el Hashmonea Lvov contra el Wisla Kraków. El Wisla Kraków existe hasta el día de hoy. Wisla Kraków ganó 7-1. Se agarraron las patadas y las trompadas en la mitad del partido. Tuvo que intervenir la policía y aquí llevaron preso, por supuesto, a los jugadores del Hashmonea Lvov, que perdieron 7-1. Los movimientos juveniles judíos. Hashomer Hatzair en Riga 1928. Hashomer Hatzair en Vilna. Fíjense ustedes este póster de 1932 conmemorando el 10º aniversario de la Hashomer Hatzair en Vilna, pero miren el detalle, a qué se están preparando. Fíjense la ropa que usan los jóvenes y fíjense las cosas están preparando para la Aliyá, para emigrar a Israel y un futuro agrícola en Israel. Hashomer Hatzair en Białystok en 1934. Dror en Kraków en 1938, Ejalutz en Vilna, Gordonia en Riga. Gordonia en un campamento, esta foto yo saco lo que dice abajo y las fechas. Claramente puede haber sido el año pasado, en Montevideo, en Brasil, en Argentina, en México. Seguimos haciendo las mismas actividades que hacían los movimientos juveniles en esa época. No hay ningún cambio. Beitar en diversos lugares, aquí lo tenemos en Chortkov. Miren esta foto que es distinta, ¿ok? Un movimiento juvenil que ya no existe. Hashomer Adati en Riga. Desgraciadamente no la tenemos en colores esta foto, porque si hubiésemos visto en colores, veríamos que el Maguen David que usan es amarillo. Esto es antes de la Shoah, esto no es en la época de la Shoah. Y fíjense que el madrij, el guía del grupo es muy distinto, acá ya es otro tipo de madrij, es otro tipo de guía, no el que vimos en los movimientos anteriores. Aquí se está conmemorando una fiesta a nivel comunitaria que ocurre en toda Polonia, la apertura de la Universidad Hebrea en 1925. Es un acto que se conmemora en toda Polonia. Una universidad hebrea en Jerusalén se festeja en Polonia. En Riga había una universidad judía, el único caso, había en Riga una universidad judía, ya en esas épocas. Clubes de lectores, el club de lector Białystok, Bialik en Polonia. La Orquesta Filarmónica Judía en Varsovia. Había dos orquestas filarmónicas en judías con 80 músicas, una de judíos y una de no judíos, y competían entre ellas. Bibliotecas judías, teatros judíos, el más famoso, el de Vilna, el teatro judío en Varsovia, el teatro judío en Cracovia. Obras de teatro, la artista más importante, la creadora del teatro yiddish, Ida Kaminska. Su hija va a ser la fundadora del teatro Abima en Israel, cuando se crea el Estado de Israel. En la prensa judía, con esta foto comenzamos. 400 periódicos se publicaban en Polonia, 400 periódicos judíos. 400 periódicos judíos, cada uno con sus tendencias. Quienes en yiddish, quienes en hebreo, quienes en polaco, quienes en alemán. 400 periódicos judíos habían en Polonia. Bibliotecas. Y para finalizar, quiero mostrar esta foto, es el mundo judío antes de la catástrofe. Quiero que miren las fotos. Quiero que miren a los ojos de los niños. Eran iguales a nosotros, iguales a nuestros hijos, idénticos. Tenían una vida feliz. Iban en bicicleta, jugaban al fútbol, iban a la playa, soñaban, amaban, estaban preocupados en cómo hacer un mundo mejor. Miren un casamiento judío, el casamiento de John Aronson y Rebecca Hirschman en Riga. Miren sus ropas,
Miren esos sombreros de galena. Miren cómo se vestían. Tienen nombres y apellidos. Cada uno era un mundo, cada uno era un sueño. Marcel Kutzmann en mayo de 1936. Marcel con su hermana en 1938 en Krakow. Ambos asesinados durante la Shoah. David Tenenbaum en Lvov, 1936. Esto es una infancia feliz. Sus padres comerciantes. Asesinado en 1942 durante la Shoah. Así tienen que recordarlos. No como una pila de cadáveres. Eran jóvenes, idealistas, tenían sueños, tenían visiones, querían hacer un mundo mejor, iban al colegio, iban a las clases de gimnasia. Una clase de gimnasia en Cracovia en 1936. Es cierto, el mundo se les invirtió. Rumania, ¿no es cierto? El mundo se les invirtió, pero ellos siguieron siendo inofensivos, siguieron siendo jóvenes. Cada uno tiene nombre y apellido. Kurt Dessler, de Maccabi Tzair de Antwerpen, Bélgica, asesinado en 1942 en la Shoah. Recuérdenlos. Eric Zielenziger, de Maccabi Tzair de Ámsterdam, Holanda, asesinado en la Shoah. Itzhak Taub, recibiendo el premio al mejor deportista en Maccabi Plonsk en 1932. Plonsk, entre paréntesis, nació aquí David Ben Gurion, el primer ministro del Estado de Israel, asesinado en la Shoah. El Madrid mitológico de Maccabi, Freddy Hirsch, va a empezar su misión en Praga, va a seguir en Terezín y va a morir finalmente en Auschwitz-Birkenau en 1944. Tienen nombres y apellidos, todos y cada uno de ellos. Valentín Pinkert, 3 años, asesinado en Babi Yar. Miren una última mirada a sus rostros. Qué bonitos que se ven. Iguales a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Y por favor, recuerden, en Riga hubo una familia judía, la familia Prushak. Tenían 5 hermanos, Emanuel, Liuv, Benius, Benjamín y Hannah. Fueron los 5 fusilados el 8 de diciembre de 1942 por el mero hecho de ser judíos. Esto es para mí la Shoah. Recordarlos a todos y cada uno de ellos. Recordar como un mundo judío antes que fue destruido durante la Shoah. Entonces este es el fin de la primera clase. Lo que quisimos mostrar fue esos 1000 años de presencia judía, esa gloria que se desarrolló y que llegó a tener 3,5 millones de judíos y cómo fue terriblemente exterminada durante la Shoah.